Esperemos que esto empiece a grabar. Listo. Entonces, vamos a hablar un poco de la función buscar B. Primero que todo, ¿qué es la función buscar B? Bueno, esa función lo que hace es permitirnos encontrar un valor dentro de un rango de datos, o sea, dentro de una tabla de datos que yo tenga. Los ejemplos que vamos a ver el día de hoy los vamos a visualizar con una tabla muy pequeña, ¿cierto? Pero digamos que esto me sirve más que todo cuando mis tablas son muy grandes, cuando tengo muchos datos y mucha información dentro de mis tablas, ¿sí? Pero hay unas cositas que debemos de tener en cuenta sobre, pues en esta función buscar B, sobre todo en la tabla, para poder que funcione correctamente y no me arroje un error de los tantos errores que puede arrojar Excel y que ustedes también consultaron. Ahora voy a preguntar. Perdón. Entonces, lo primero es que pues aquí vamos a trabajar o vamos a visualizar unas imágenes con un ejemplo muy sencillo, que es donde hay unos nombres y unos teléfonos. Listo. Nosotros ahora vamos a trabajar con, con la asistencia de ustedes. ¿Listo? Ya vamos a ver cómo. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que debo de tener en cuenta unas condiciones importantes en la tabla de datos que yo tenga para poder, digamos, que funcione correctamente esta función, valga la redundancia. Voy a redundar mucho porque siempre decir función y funcione, bueno, etc. Entonces, lo primero es que la información debe estar organizada de manera vertical, es decir, en columnas. Entonces, como lo tenemos acá en nuestra tabla, entonces hay una columna de los nombres, hay una columna de los teléfonos, si tuviera otra columna, por ejemplo, de las direcciones, otra columna de los, no sé, tipos de sangre, etcétera, etcétera. Deben estar de esa manera. Si no están de esa manera, la función no me va a funcionar, valga la redundancia. Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Listo? Es lo primero. Por eso la función se llama buscar B. ¿Sí? Esa B es de vertical, o sea, buscar de manera vertical. ¿Listo? En otros países se puede llamar diferente, pues porque ellos trabajan en otros idiomas y eso. Para nosotros es buscar B, buscar vertical. ¿Bien? Entonces deben de estar organizados los datos de esa manera. Si están horizontales, a mí no me va a servir. ¿Listo? Deben estar de manera vertical. Preguntas hasta ahí. No. Bueno, entonces, por otro lado, es que esta función buscar B, el dato que va a buscar, siempre lo va a buscar solamente en la primera columna de los datos que yo elijo. ¿Sí? Entonces, supongamos, voy a poner el ejemplo, les voy a mostrar su lista. Este código que tienen acá es un código que da visual, ¿sí? Para que no se vayan a asustar. Entonces, voy a ocultar esto. Listo. Entonces, supongamos que yo tengo esta tabla, ¿sí? Esta tabla, como tal, me está mostrando los nombres de ustedes, el código que le da visual y las asistencias o faltas, ¿cierto?, que tiene cada uno. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo tengo esta tabla es la que yo voy a elegir. Entonces, ella, digamos, esa función buscar B, solo va a buscar en la primera columna, es decir, en los nombres. Es decir, yo a partir del nombre voy a poder obtener o el código o la asistencia o la falta en alguna de las fechas que quiera, ¿cierto? Sin embargo, si esta columna código estuviera primero y después la de los nombres, entonces ya mi función buscar B, lo primero que va a buscar es en la columna código, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta y organizar los datos y las tablas de los datos
de manera que en la primera columna siempre quede el valor, o pues los valores donde yo voy a buscar el valor que requiero. ¿Listo? Eso es claro. Sí, profe. Bien. Vamos bien hasta ahí, entonces. Listo. Esa es otra de las condiciones y reglas que debo tener en cuenta antes de poner en práctica la función buscar B. ¿Bien? Entonces, para el ejemplo de acá de la imagen, ¿sí? Entonces vamos a poder buscar a partir del nombre un número telefónico. Pero yo no voy a poder buscar a partir de un número telefónico el nombre, ¿sí? Porque en mi función buscar B siempre se va a dirigir a la primera columna. ¿Listo? Entonces mire que en la primera columna solo están los nombres. ¿Listo? Bien. Por otro lado, es que, bien, esa parte no me interesa. Por otro lado, es tener en cuenta de que las funciones que maneja Excel siempre van a tener unos argumentos. Siempre me va a pedir unos argumentos. En este caso, esta función buscar B me genera 4 argumentos. ¿Sí? Son estos 4 que hay acá y los vamos a explicar uno por uno. Entonces está valor buscado, matriz buscar en, o aparece otra cosa, matriz algo, según la versión de Excel que tenga. Aparece indicador de columnas y aparece esta ordenada. Son 4 argumentos que yo voy a necesitar ingresar para poder que mi función buscarme funcione. Entonces, ¿cómo funciona cada uno de los datos? El primero, que es el valor buscado, es obligatorio llenar ese dato. Si ese dato no está lleno, entonces la función pues me va a arrojar como tal un error. Entonces, como dice acá, este es el valor que queremos encontrar y el cual será buscado en la primera columna del rango de datos, lo que veníamos hablando. O sea, ese valor que yo escribo ahí es lo que él va a buscar, lo que la función va a buscar. Se puede poner de dos maneras. Podemos colocar el texto encerrado en comillas, ¿sí?, dentro de la función. ¿Cómo así? Entonces vamos a mirar. Voy a poner acá nombre. Entonces, lo que yo quiero es que a partir del nombre, él me arroje el código de cada uno, ¿cierto? Entonces, hay dos opciones. Vamos a poner entonces el código acá. Entonces, buscar B. Entonces, hay dos opciones. Que yo lo abra desde acá, que lo voy a abrir primero desde acá, o yo la puedo hacer directamente ahí en la celda. Ya vamos a ver cómo. Entonces, en valor buscado, yo puedo escribir el nombre directamente aquí en esta opción, ¿sí? Pero para escribirlo ahí, debo de escribirlo entre comillas. Supongamos Beltrán Botero Santiago. Abrir y cerrar comillas. Si yo no abro y cierro comillas, él no me va a tomar el dato. Miren lo que pasa, ¿sí? Él no me toma el dato. Mientras que si pongo las comillas, él inmediatamente me toma el dato. ¿Listo? La otra opción es que yo lo tenga digitado en alguna celda, Beltrán Botero Santiago, y en vez de yo escribirlo aquí, yo simplemente lo que voy a hacer es seleccionar la celda. Miren que si yo selecciono la celda donde está escrito el nombre, inmediatamente él me lo trae. Cualquiera de esas dos opciones es válida, ¿cierto? Para obtener, digamos, el dato o el valor buscado. ¿Listo? ¿Eso queda claro ahí? El otro argumento de la función buscar B es matriz buscar en. Aquí nos aparece como matriz tabla, pero es lo mismo. Entonces, ahí en matriz tabla o en matriz buscar en, yo voy a seleccionar la tabla donde yo quiero que él busque los datos. Voy a suponer que yo quiero elegir toda esta tabla, ¿sí? Recordemos que esa matriz, cuando él va a buscar este valor buscado, que en este caso sería Beltrán Botero Santiago, inmediatamente él lo busca en la primera columna, ¿sí? Pero yo elijo toda la tabla porque ahora voy a necesitar qué dato es el que necesito que me arroje cuando él encuentre Beltrán Botero Santiago.
Ya vamos a ver. ¿Listo? Entonces aquí en la tabla vamos a elegir la tabla que yo quiero elegir. ¿Listo? El tercer dato dice indicador de columnas. Resulta que cada columna de la tabla que yo elegí, recordemos que yo elegí toda esta tabla, ¿sí? Entonces, tiene un número. Entonces, cada columna tiene un número empezando desde el 1, solo números enteros. Entonces, esta sería la columna 1, esta sería la columna 2, esta sería la columna 3, la 4, la 5, la 6, la 7, ¿cierto? Van 7 columnas. Ahí en indicador de columnas yo voy a poner la columna, el número de la columna, el dato que yo quiero que me arroje. Ah, si yo quiero el código, ¿qué columna o qué indicador de columna pondría allí? ¿Qué me dice? No sería el 2. ¿Cómo? ¿No sería qué? El 2. Efectivamente, ¿sí? Si yo quisiera la fecha, por ejemplo, la que dijera si faltó o asistió el 15 de febrero, entonces sería la 5, ¿cierto? En este caso, como yo quiero el código, va a ser la 2. ¿Listo? Tienen que ser números enteros a partir del 1. ¿Listo? El 0, si yo pongo 0, ahora vamos a ver, eso me va a arrojar un error porque la columna 0 no existe. Es a partir de la columna 1. ¿Listo? Pero permítame un momentico. Bien. Y por último, y no menos importante, tenemos, aquí aparece ordenado, aquí aparece rango. ¿Sí? Eso va a depender de la versión de Excel que tengan, pero pues es lo mismo. ¿Sí? Esa opción, valga la redundancia, es opcional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo no pongo nada, él inmediatamente me va a poner uno de los dos datos posibles. ¿Sí? En esa opción se pueden poner dos datos que son respuestas lógicas, es decir, o verdadero o falso. Si yo pongo verdadero, él me va a hacer una búsqueda aproximada a lo que yo tenga, o a mi valor buscado, ¿sí? Es decir, si yo pusiera Beltrán, él va a tratar de buscar la opción que dice Beltrán, pero no va a ser exacta. ¿Sí? Si yo pongo falso, él va a hacer una búsqueda exacta. Es decir, si yo pusiera solo Beltrán en esta tabla, él me va a arrojar un error porque no está algo que se llame solo Beltrán. Está todo el nombre completo, que es Beltrán Botero Santiago. ¿Sí? Ahora vamos a ver los ejemplos de los errores que pueden salir allí. ¿Listo? Si yo no pongo nada en ese rango, la función me va a funcionar, valga la redundancia, pero él me lo va a poner como verdadero, es decir, me va a hacer una búsqueda aproximada. Entonces ahí es muy recomendable que donde dice rango, donde dice ordenado, pongan siempre el valor lógico falso, ¿bien? Para que así, digamos, no tengan problema a la hora de que les arroje de pronto un valor que no es, porque ya vamos a ver qué puede pasar. ¿Listo? Entonces ahí, digamos que de primeras vamos a poner falso. ¿Bien? Entonces, cuando yo le doy a aceptar, él inmediatamente, miren que cuando él hace la búsqueda, inmediatamente me arroja el código directamente de Santiago. Es el 10204. Como les digo, esto es importante, esta función es importante cuando yo tengo muchísimos datos a analizar. Imagínense que yo acá no tenga solo el listado suyo, sino que tenga el listado de todos los niños del colegio, que son aproximadamente unos 300, ¿sí? Y necesite buscar un dato exactamente de esa persona, ¿cierto? ¿Sí? Pero adicional a eso no tenga solo una o dos columnas, sino que tenga muchas columnas, ¿sí? Entonces eso ayuda mucho a agilizar el cuento, o agilizar, digamos, la búsqueda. ¿Listo?
Preguntas hasta ahí. Bueno, bien. Entonces, como les decía, es importante tener en cuenta eso. Por otra parte, si yo no quiero escribir o no quiero buscar la función acá y que me abra este cuadro, ¿sí? Recordemos que yo la puedo hacer directamente en la celda, iniciando con un igual y buscando la función, buscar B. ¿Cierto? Entonces mire que cuando yo le doy la opción buscar B, él me abre los cuatro indicadores o los 4 argumentos que necesito, ¿sí? Entonces recuerden, valor buscado, la matriz, el indicador de columnas y el rango ordenado. Entonces vamos a hacer lo mismo, ¿sí? ¿Quién va a hablar? Gisela abrió el micrófono. Perdón. Tranquila. Vale. Entonces, valor buscado. Ah, estamos buscando el nombre de Beltrán, ¿cierto? Entonces yo puedo seleccionar directamente la celda o también lo puedo escribir entre comillas, recuerden. ¿Listo? Para separar los datos o los argumentos, recuerden que yo pongo un punto y coma, ¿sí? Entonces miren que ya al poner punto y coma, inmediatamente me pasó al siguiente argumento, que es la tabla o la matriz. Ah, entonces la matriz tabla, yo elijo la tabla que quiero, donde quiero buscar, ¿cierto? Vuelvo y pongo punto y coma, y ya pasamos al tercer indicador, que es el indicador de columnas. Supongamos que aquí yo no quiero que sea el código, sino que sea si asistió o no asistió el 1 de marzo. Ah, entonces sabemos que esa es la columna 7. ¿Cierto? Ponemos punto y coma y después rango. Recordemos que, mire que acá me saca las dos opciones que yo tengo, verdadero o falso. Recordemos que acá siempre vamos a poner falso con el fin de evitar, digamos, que me arroje un dato que no sé. Y le damos enter y mire que inmediatamente me dice, ah, Beltrán asistió. Y nos vamos a la tabla y efectivamente Beltrán asistió. ¿Cuál es la ventaja? Que si yo aquí cambio el nombre inmediatamente, por ejemplo, Tamayo González Valery, inmediatamente miren que él me arroja los datos de Valery, el código y si asistió o no el 1 de marzo. Eso es verdad, 11312 es el código y ella faltó el 1 de marzo. Eso me ayuda un poco a agilizar. Tener en cuenta de que la función no distingue entre minúsculas y mayúsculas. Miren que aquí el nombre en la tabla está el de ustedes en minúsculas, ¿cierto? Y yo aquí lo escribí con mayúsculas, no importa, ¿sí? Si lo escribo en mayúsculas, minúsculas, él igual me va a hacer la búsqueda tal cual, ¿vale? Preguntas hasta ahí. Bien. Entonces, requiero 4 personitas que me informen qué errores consultaron ustedes dentro de la tarea. Listo, ¿tienes Trujillo? Oando. ¿Cómo era, Alejo, lo de los errores? Ajá, ustedes tenían que hacer una tabla con los errores más frecuentes en Excel. Listo, entonces Trujillo, Oando, Beltrán, Hernández y Mesa. Ahí están, 5 personas. Trujillo. Listo, profe. Los que yo puse fueron olvidar el signo igual, olvidar algún paréntesis, no indicar bien un rango, no incluir todos los argumentos, no usar el argumento correcto, números con formato y enlazar mal otras hojas. Porque bajaron la mano ahí mismo todos. Bien, Trujillo, gracias. Oando. Bueno, profe, espera que me cargue el documento. Ya, yo tengo el error que significa que se iba dividiendo entre 0, otro que es disque nombre, nulo, ref, num, valor y NA. También tengo los mismos de Trujillo. Es que es raro, profe.
No, sino que sí, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes, o sea, Trujillo me dio las definiciones y usted me dio los errores, ¿sí? O sea, los errores que saca Excel cuando hay un error son errores de, digamos, en códigos, ¿sí? Está el ref, está el num, está el nombre, está el div 0, está el, bueno, etcétera, ¿sí? O sea, hay muchos errores, sino que Excel los saca en códigos. Yo les dije a ustedes que hicieran una tabla donde tenían los códigos, ¿cierto? Y qué significaba cada uno. Y Trujillo nos dio fue los significados de los que él investigó, ¿sí? Y Beltrán, paso porque bajaron la mano. No, pues Leo, yo también tengo definiciones. Listo, ¿tú qué Pues no pusiste? tengo los errores en sí. No pasa nada, ¿qué pusiste? Nicole. Pues más que todo son los Bueno. de... Beltrán. Bueno. Hágale. No. ¿Qué pasó? Hágale a ver. Lo de... ¿Cómo lo más cómodo? Ajá. Pues lo de olvidar el signo igual, lo de las comillas, y todo eso. Vale. Nicole. Profe, pues que yo veo así como que no lo hayan dicho, la definición es olvidar algún paréntesis que es cuando, que consta de apertura y cierre, y podemos olvidar muchas veces el cierre. También no indicar bien un rango. Se dice, empleamos los dos puntos, por ejemplo, A1 y B1. Si lo hacemos con otro signo o con espacio, el rango aparecerá como nulo. Ajá, exactamente. También enlazar mal otras hojas, que se debe hacer con comilla simple. Y Ajá. pues ya el resto como que ya lo han dicho. Listo. Manuela. Profe, yo no sé, pero yo tengo unas cosas ahí todas raras. Es que yo coloqué fue errores comunes en fórmulas. Sí. Y, por ejemplo, profe, tengo 5. ¿Le digo solamente una o...? Diga los 5. Ay, no, profe. Es que, por ejemplo, coloqué el error y después de cómo solucionarlo. Ahí dice que es un numeral y dice num, que si es la fórmula que contiene valores numéricos que no son válidos. Y que ese error se ve a menudo y sucede cuando ingresa un valor numérico que es diferente a los otros argumentos utilizados, y se soluciona verificando si ha ingresado alguna moneda, fechas o símbolos especiales formateados. Listo. ¿Qué más? El otro es el numeral nulo, y esos ocurren cuando especifica una intersección de dos áreas y que en realidad no se cruzan, o cuando se usa un operador de rango incorrecto. Y lo que se debe hacer es que primero debe hacer una verificación de que esté usando la síntesis correcta en la fórmula. Sintaxis. La otra es numeral div 0, que es cuando el Excel está pidiendo que divida una fórmula por 0 o una celda vacía. Piensa que esta misma tarea no funciona si estuvieras haciendo una división a mano o en calculadora. Y se soluciona simplemente cambiando el valor de la celda o un valor que no sea igual a 0, o agrega un valor si tu celda estaba en blanco. Y los otros son 5 numerales, que cuando ve esto puede aparecer pues simplemente significa que la columna no es lo suficiente ancha para mostrar el valor que ingresó, y debe hacer clic en el borde derecho del encabezado de la columna y aumentar el tamaño de la columna. Y ya el último es el numeral valor, que cuando muestras errores, cuando encuentra espacios, caracteres o texto en una fórmula donde espera un número. Y se soluciona es verificando la fórmula para asegurarse de que solo está utilizando números. Y ya. Miren el error del que hablaba anteriormente. Pues no es tanto un error, es simplemente le está diciendo
Ah, es que aquí hay algo, pero es muy pequeña la celda para mostrarlo. Entonces, simplemente lo que hacemos es agrandar la celda. Y listo. Bien, muchas gracias a los participantes. Efectivamente, ¿sí? Hay muchos errores, nosotros somos seres humanos, nos podemos equivocar, ¿sí? Y suele pasar mucho en las fórmulas en Excel que se me olvida algo, ¿sí? Y pues no lo escribo de manera correcta, ¿sí? Entonces vamos a ver qué tipos de errores pueden suceder en la función buscar B. Vamos al primer error. Entonces, resulta que el primer error es que yo tengo, ¿cierto?, una tabla de datos. En este caso es esta tabla. Resulta que esa tabla, ¿cuántas columnas tiene? Ah, tiene 7 columnas. ¿Qué pasa si yo colocara, búsquenla en la columna 8? Inmediatamente él me va a arrojar este error. ¿Qué significa este error? Este error significa que no hay referencia para esa columna. Es decir, no tengo cómo buscar en una octava columna sabiendo que solo hay 7. O sea, respétenme. De esa manera, digamos, trabaja esa opción buscar B, ¿cierto? ¿Bien? Primer error. Entonces, hay que saber cuántas columnas tiene mi tabla. Y recuerden que cada una tiene un número, ¿sí?, que es desde el 1 en adelante, que es un número entero. ¿Sí? Veamos qué pasa si yo pongo el número 0. Inmediatamente él me va a decir, ¿cuál valor? Es que aquí no tengo ninguna columna 0. Todas las columnas empiezan 1, 2, 3, 4. No me ponga un 0 porque no lo reconozco. ¿Listo? Entonces, por eso hay que tener en cuenta de que entonces primera columna, segunda columna, tercera columna y así sucesivamente. ¿Listo? Esos son, digamos, los primeros errores que se cometen en esta función. ¿Listo? Bien. Pero dejémosla como está. Bien. Siguiente error. Listo. Este pues no lo tengo acá, pero entonces en caso de que, suponiendo de que en la tabla que usted tenga se repita un nombre, supongamos que Beltrán estuviera otra vez por acá abajo, así un Beltrán Botero Santiago con otro código, ¿cierto? Resulta que la función solo va a buscar, como busca solo en la primera columna, él encuentra 2 igualitos y él lo que hace es arrojarme el código del primero solamente. Entonces, digamos que hay que tener muy en cuenta eso, porque si en realidad yo no necesito este código del primero, sino del segundo, pues entonces voy a terminar perdiendo digamos, el tiempo y voy a de pronto a entregar una mala información, ¿cierto? Entonces, hay que tener muy en cuenta de que si se están repitiendo datos dentro de la tabla, entonces ponerle, digamos, algo diferente para que la función la pueda reconocer. ¿Listo? Ahora, vamos a poner acá verdadero. ¿Listo? Cuando yo le pongo verdadero, como el dato es tan exacto, Tamayo, González, Valery, inmediatamente me arroja el mismo código. ¿Qué pasa si pongo solo Tamayo? ¿Me arrojó el código que necesitaba o no? Pues no, profe. Obviamente no me lo arrojó. Entonces, ese es el peligro de yo poner, digamos, poner verdadero acá en la función, ¿sí? Miren que como puse falso en la de abajo yo puse falso, ¿sí?, y puse solo Tamayo, mire que inmediatamente me dijo, no, es que no hay ningún Tamayo. Así lo hay, pero es solo Tamayo, no está disponible solo Tamayo. Está Tamayo, González, Valery, pero no está solo Tamayo. Entonces inmediatamente él me dice, no está disponible, ¿sí? Lo mismo Montoya, vamos a poner uno solo así, Montoya. Mire que aquí no me arrojó el código que era, ahí está en verdadero. Mire que me arrojó el código anterior. Y adicional a eso, en el de abajo, que sí tengo falso,
Me dijo, no está disponible, es que no hay un solo Montoya, o sea, no está solo Montoya, está Montoya López Juan Pablo. ¿Sí? Entonces es un poco más exacto cuando yo le pongo falso. Entonces es mucho más fácil. Mucho más sencillo cuando yo le pongo falso. ¿Listo? Listo. Bueno, acá pues ahí me pone NA, pero es ND. ¿Listo? Listo. Esos son como los errores más usuales allí mismo. ¿Listo? Entonces, el que divide por cero. ¿Sí? Cuando yo estoy haciendo operaciones con varias celdas, ¿sí? Suele pasar mucho de que de pronto elija una celda, voy a suponer que yo tengo acá el 67, acá tengo el 9. Resulta que yo necesito dividir esos dos números. Entonces yo elijo el 67 y lo divido, y por error no elegí el 9, sino que elegí una celda que está en blanco. Inmediatamente él me dice, no, esto se está dividiendo por cero, porque esa celda está en blanco. ¿Sí? Ese es el error de dividir por cero. Y eso pasa mucho porque a veces, bueno, uno de pronto del afán, las carreras de hacer la tabla o hacer el trabajo que esté haciendo, entonces no elijo bien la celda que es. ¿Sí? Preguntas. Preguntas, dudas, inquietudes.